Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió a líderes europeos a mejorar las capacidades de largo alcance de su país para poder así contrarrestar los ataques de Rusia, que a lo largo de los últimos meses han sido masivos con misiles y drones. Lo hace desde Bruselas en una reunión del bloque de los 27 en la que participa. Conectamos con nuestra corresponsal. El secretario de Estado de Estados Unidos, antes de emprender camino hacia Israel, alertó que los deseos expansionistas de su mayor aliado de Medio Oriente ponen en riesgo el plan de la administración Trump para Gaza. Ayer el Parlamento israelí aprobó anexionarse de forma provisional Cisjordania, por eso la respuesta de Marco Rubio. Desde Indonesia, Luis Ignacio Lula da Silva confirmó que en las elecciones presidenciales de octubre del 2026 buscará permanecer por un cuarto mandato al frente del Palacio de Planalto. El mandatario brasileño realiza una visita de Estado al país asiático. Los periodistas extranjeros tienen prohibido el acceso independiente a la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva de Israel, hecho que ha impedido que cubran de primera mano lo que sucede en el devastado enclave palestino, en el que el ejército israelí ha matado a más de 68,000 palestinos y de ellos más de 200 eran periodistas. La Asociación de Prensa Extranjera pidió una audiencia en la Suprema Corte de Israel para discutir hoy el tema, pero autoridades israelíes aplazaron la cita para el próximo mes. Se han intentado ocultar la verdad, lo analizamos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Bruselas, en donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participa en un encuentro con líderes europeos a los que urgió a mejorar las capacidades de largo alcance de su país para poder así contrarrestar los ataques de Rusia, que en últimos meses han sido masivos con misiles y drones. Además, afirmó que el mecanismo propuesto para utilizar los activos rusos congelados para otorgar préstamos a Kiev es completamente legal y justo. La reunión ocurre al tiempo que el bloque de los 27 aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Vamos a la capital belga con nuestra periodista Esther Herrera. Esther, muy buena tarde. ¿Cuáles son los principales planteamientos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, frente al bloque de los 27? Adelante. Buenos días. Sí, los líderes europeos están reunidos en este momento con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en que discuten la ayuda a Ucrania y financiera. Por una parte, la ayuda en defensa, como comentabas, estas necesidades que tiene para hacer frente a los misiles de largo alcance que están actuando en territorio ucraniano, especialmente también en la capital, pero también el aumento del envío de más armamento, aún más, sobre todo porque Ucrania cada vez depende más de Europa y ante las dificultades que tiene para depender de Estados Unidos y también sus necesidades financieras. Ucrania apenas puede hacer frente a sus pagos más inmediatos para principios de 2026. También se discuten el uso de los 140.000 millones de euros en activos rusos congelados que se encuentran mayoritariamente en Bélgica. Se espera que este dinero se pueda utilizar para ayudar a Ucrania. Se está abordando la posibilidad de que sea en forma de préstamos, pero este dinero no lo tendría que devolver Ucrania hasta que, una vez se haya alcanzado la paz con Rusia, este país se comprometa a un fondo en que se pueda devolver este dinero y pague por la invasión. Hay un amplio consenso para que se pueda aprobar esta posibilidad, esta propuesta. Lo que pasa que el primer ministro belga, Bart de Wever, exige garantías, como por ejemplo que todos los países acepten un riesgo, mutualicen el riesgo ante las posibles represalias por parte de Rusia. De lo contrario, va a vetar esta propuesta, ha asegurado el primer ministro belga. El objetivo, en cualquier caso, es que si sale adelante, es que se pueda utilizar bien para la compra de más armamento para el país o bien para hacer frente a sus necesidades financieras inmediatas. Esther, la Unión Europea, en línea con Estados Unidos, aprobó al mismo tiempo el 19º paquete de sanciones contra Rusia que vete el transporte del gas natural licuado y sanciona también a la flota fantasma rusa.
Sí, así es. Los líderes europeos lo han aprobado justo a tiempo antes de empezar esta reunión de la reunión aquí en Bruselas. Se trata de un nuevo paquete de sanciones, un mes después de que lo propusiera la Comisión Europea y unas horas después de que Estados Unidos anunciara nuevas medidas contra Moscú. Entre las nuevas medidas destaca este veto de la importación de gas natural licuado ruso ya para 2027, un año antes de lo previsto, y además también ataca a la flota fantasma rusa. Además, también ante el aumento de informaciones de que cada vez hay más espionaje ruso entre los países europeos, se va a restringir los movimientos de los diplomáticos rusos dentro del bloque, y además castiga a 45 empresas de terceros países de fuera de la Unión Europea que ayuden a eludir las sanciones a Rusia. Principalmente estas empresas provienen de China, India y Tailandia. La Comisión Europea ha dicho que no aflojará y que ya prepara un nuevo paquete de sanciones. Muchísimas gracias por tu reporte desde Bruselas, Esther Herrera. Y como lo decíamos, Estados Unidos ya adelantaba ayer nuevas sanciones contra dos mayores petroleras rusas por la guerra que libra contra Ucrania desde febrero del 2022. Desde el Kremlin aseguraron que dichas sanciones no serán un problema, ya que Rusia ha desarrollado una sólida inmunidad a las restricciones occidentales. Y esta imposición de sanciones de Washington contra Moscú ocurre en momentos en los que los esfuerzos de la administración de Donald Trump para poner fin al conflicto no han dado resultados. Escuchemos a la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova. Consideramos esta medida extremadamente contraproducente. Envía una mala señal en cuanto a lograr avances significativos en las negociaciones para la resolución del conflicto ucraniano. Si la actual administración estadounidense empieza a seguir el ejemplo de sus predecesores, que intentaron obligar a Rusia a abandonar sus intereses nacionales con sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo, un fracaso para los asuntos internos y negativo para la estabilidad de la economía mundial. Y en Polonia, aquellos que viven cerca de la frontera con Ucrania se están tomando con mayor seriedad la amenaza de un ataque aéreo desde el 9 de septiembre. Fue ese día cuando alrededor de 20 drones rusos violaron su espacio aéreo. Y 3 días después, cuando sonaron las sirenas a lo largo del este de Polonia, los residentes de Helm no sabían cómo reaccionar. Desde entonces, la alcaldía ha estado realizando simulacros para preparar a su población. Un equipo de France 24 realizó este informe desde el terreno. ¿En dónde reúno a todos los miembros de mi familia? Eso significa cualquier lugar sin vidrios, sin ventanas y al menos con 2 muros. Un simple consejo que podría salvar vidas. La alcaldía de Helm ha invitado a la población local a una sesión de entrenamiento para enseñarles cómo reaccionar en caso de un ataque. A veces se tiene unas ideas preconcebidas que están muy alejadas de la realidad, pero para eso son estas reuniones, para aclarar las cosas. La cita también es un foro de discusión en donde los residentes pueden dar voz a sus quejas con el recuerdo de la incursión aérea de septiembre aún en la mente de todos. Usted está hablando de varios tipos de sirena, pero yo no escuché ninguna. Halina, por ejemplo, cuenta que ella escuchó las sirenas mientras preparaba la cena, pero no sabía cómo reaccionar. Considera que este entrenamiento es indispensable. Con nuestros vecinos necesitamos ser informados sobre cómo mantenernos a salvo en caso de ser necesario, aunque esperamos que nunca sea necesario. Muchos tienen una importante pregunta en su cabeza. Los refugios. Es un tema espinoso. Helm no tiene refugios subterráneos adecuados para proteger a personas de un ataque aéreo. La alcaldía analiza si los sótanos de algunos edificios públicos pueden ser convertidos en refugios. La directora de esta escuela primaria nunca había visitado la red subterránea de corredores establecidos durante la Guerra Fría. En caso de un ataque, ella será la responsable de llevar a los niños a salvo. ¿Para cuántas personas fue diseñado este refugio? A pesar de su potencial, este lugar no cumple con la normativa de seguridad y salud. Este es un sistema de ventilación de 1980. La alcaldía paga por un trabajo de renovación y espera que acabe antes de la próxima alerta. Este lugar nunca cumplirá con los criterios de hoy como un refugio perfecto, pero al menos podemos cambiar el sistema de ventilación y poner un teléfono, red de internet e intentar sellar mejor las puertas. Algunos vecinos pidieron una revisión de sus propios sótanos para determinar qué tan seguros son.
Y en otro frente de guerra, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes de iniciar camino hacia Israel, alertó que los deseos expansionistas de su mayor aliado de Medio Oriente ponen en riesgo el plan de la administración Trump para Gaza. Y es que ayer el Parlamento israelí aprobó anexionarse de forma provisional Cisjordania. Desde Tel Aviv, en la misma línea, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance calificó la votación de la Knesset como una estúpida maniobra política y dijo que Washington no lo permitirá. Ampliamos a continuación. Al partir de Washington hacia Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una severa advertencia. Una anexión israelí de Cisjordania amenazaría el acuerdo de paz en Gaza del presidente Donald Trump. Obviamente creo que el presidente dejó claro que no es algo que apoyaríamos ahora mismo, y creemos que incluso amenaza el acuerdo de paz. En este momento creemos que podría ser contraproducente. Sus comentarios se produjeron después de que el Parlamento israelí votó el miércoles a favor de avanzar con dos proyectos de ley de anexión. Según el Jerusalem Post, el primer ministro Benjamin Netanyahu había solicitado el aplazamiento del debate. Las propuestas, impulsadas por ministros de extrema derecha, extenderían la soberanía israelí sobre la Cisjordania ocupada. El primer proyecto de ley anexaría Male Adumim, un gran asentamiento de 40.000 habitantes en el este de Jerusalén. El segundo anexaría toda Cisjordania. Hamás y varios estados árabes condenaron rápidamente la votación del miércoles. El reino enfatiza su rechazo total a todas las violaciones y asentamientos y expansionistas perpetrados por las autoridades de ocupación israelíes. El viaje de Marco Rubio a Israel se produce mientras el vicepresidente J.D. Vance se encuentra de visita en el país, quien expresó un optimismo cauteloso sobre el sostenimiento de la paz, pero la reciente votación, junto con las acusaciones de violaciones de la tregua, genera preocupación por la fragilidad del alto el fuego. Los dos proyectos de ley pasarán ahora a su posterior lectura en el Parlamento. En otro orden de ideas, ahora vamos a Brasil, porque durante su visita de Estado a Indonesia, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó que en las elecciones presidenciales de octubre del 2026 buscará permanecer por un cuarto mandato al frente del Palacio de Planalto. En su visita al país asiático, que es un nuevo socio de los BRICS, Lula abogó por el libre comercio y el acercamiento de Brasil a Asia, y en Yakarta cerró acuerdos bilaterales. Después viajará a Malasia para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde podría encontrarse con su homólogo estadounidense Donald Trump. El Papa León XIV y los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, protagonizaron este lunes un momento histórico. Frente a los frescos de Miguel Ángel y Botticelli y con el juicio final de fondo, rezaron juntos en la Capilla Sixtina del Vaticano en defensa del medio ambiente, un evento que se produce a casi 500 años después de que tuviera lugar la reforma anglicana y que también contó con la presencia del arzobispo de York, Stephen Cottrell. En ausencia de la cabeza de la iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, quien empieza su cargo en enero, el Papa y el arzobispo presidieron esta oración. Islandia ha sido uno de los pocos lugares del planeta libre de mosquitos y, sin embargo, algunas investigaciones científicas recientes han descubierto 3 ejemplares en la nación isleña del norte de Europa, indicios de lo que podría ser una señal de advertencia del calentamiento global. Más detalles en este informe. Junto con la Antártida, Islandia ha tenido durante mucho tiempo la distinción de ser un territorio libre de mosquitos. Pero eso está cambiando. Por primera vez en su historia, se han encontrado estos insectos en suelo islandés. Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo de que esto podría suceder. Aunque el país cuenta con numerosos lugares ideales para la reproducción como estanques y pantanos, muchas especies no podían sobrevivir al clima gélido. Pero ahora las temperaturas están aumentando. Los mosquitos podrían haber llegado en barco. A menudo estos insectos son transportados en aviones y barcos. Podría ser una coincidencia que haya llegado ahora y no antes, pero también podría ser que haya subido la temperatura. Y esa es probablemente una de las razones por las que ahora hay un aumento de insectos mucho más rápido que antes. Según investigaciones científicas, Islandia se está calentando 4 veces más rápido que el resto del hemisferio norte. Los glaciares están retrocediendo y ahora aparecen en aguas islandesas peces de aguas cálidas. Es momento de nuestro invitado del día.
2 años y 16 días han pasado desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y también desde que los periodistas internacionales tienen prohibido ingresar de forma independiente al devastado enclave palestino, donde Israel ha matado a más de 68,000 personas y entre ellas más de 200 periodistas. La Foreign Press Association ha pedido a lo largo de todo este tiempo la entrada libre e independiente de periodistas y hoy finalmente la Suprema Corte de Israel escucharía sus argumentos para negar o autorizar que los periodistas reporten la guerra desde el lugar de los hechos. Sin embargo, la audiencia fue aplazada por un mes. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Elena García Vizcasillas, portavoz de Reporteros Sin Fronteras Internacional. Bienvenida y gracias por la comunicación. Hola, muchas gracias por recibirme. Para poder entender la importancia que tenía la audiencia el día de hoy, una decisión positiva para los periodistas, ¿cuáles han sido las consecuencias más relevantes de la prohibición del acceso de la prensa internacional, pero también independiente, a Gaza? Bueno, esta realidad no solamente ha tenido un impacto directo en los profesionales de la información internacionales y también israelíes que no han podido acceder a la banda de Gaza, también ha tenido una consecuencia directa en el derecho del público a acceder a una información libre, plural e independiente, ¿no? Una información que provenga de fuentes de información diversas que permitan al público entender esta guerra en su complejidad. Ahora, sabemos que lo que el mundo ha podido ver proviene de fuentes de los propios periodistas gazatíes, pero también de ciudadanos gazatíes y en su defecto de lo que Israel ha querido difundir a través de sus propios canales. Dado el sesgo del lado israelí en este caso, ¿la situación podría ser aún peor de lo que podemos nosotros atestiguar desde lejos? Claro, a día de hoy es difícil decir exactamente lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, puesto que solo dependemos de la información que nos dan los periodistas que se encuentran dentro. Recuerdo que ya son más de 210 los periodistas asesinados desde el inicio de la guerra, hace más de 2 años, y al menos 56 lo han sido en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto hace que cada vez son menos los profesionales de la información dentro de la Franja de Gaza. Si además de esta situación le añadimos la imposibilidad de los periodistas internacionales en acceder libremente a la Franja de Gaza, pues sí, la realidad dentro de este territorio podría ser mucho peor de lo que vemos ya. Y son menos, hay que decirlo, porque han sido asesinados. Estamos hablando de más de 200 periodistas que han sido asesinados mientras ellos ejercían su derecho a la información. Y hablando precisamente de ellos, de los periodistas gazatíes que a diario se juegan la vida por informar, ellos han sido también blancos de los ataques. En ese sentido, ¿cómo ha impactado precisamente en el derecho a la libertad de expresión, por no hablar del derecho a la propia vida, el hecho de que los asesinatos a los colegas gazatíes sigan ocurriendo a diario? Bueno, nuestros compañeros gazatíes han sido víctimas de falsas acusaciones. Por ejemplo, ha sido el caso de Anas al-Sharif, acusado de formar parte de Hamas, unas acusaciones que nunca han sido realmente demostradas por el ejército israelí. Entonces, bueno, estos son acusaciones muy graves que el ejército israelí se ha permitido hacer, difamando y ensuciando la reputación de estos periodistas. Además, también hemos visto desde el inicio de la guerra cómo las redacciones de los periodistas han sido bombardeadas, han sido destruidas. Los periodistas no tienen acceso a Internet, no tienen electricidad. También, como toda la población gazatí, son víctimas de la hambruna terrible que hay en la Franja de Gaza, puesto que toda la ayuda humanitaria está totalmente bloqueada. Entonces, bueno, vemos que todos estos elementos forman parte de una estrategia más general por parte del ejército israelí de lo que nosotros llamamos un blackout mediático, es decir, un deseo de controlar la narrativa y la manera en la que se cuenta este conflicto. Y hay que decirlo, Anas al-Sharif además muere mientras ya está en vigor el cese del fuego, por una parte, y por otra, días antes de que pueda reencontrarse con su hermano, que permaneció como prisionero durante largos años en el lado israelí.
Ahora, tanto la BBC como las agencias Reuters, pero también AFP y AP se unieron en un llamado para pedir o exigir al gobierno de Israel el permiso de entrada o la apertura de la entrada de la prensa internacional independiente a Gaza. Y cito, para poder compartir la carga con los reporteros palestinos que se encuentran allí. Según su análisis, Israel teme que se sepa realmente lo que ocurre en terreno. ¿Ha sido un intento por ocultar la verdad? Claro, como acabo de decir, esto forma parte de una estrategia que se ve claramente por parte del ejército israelí de controlar cómo se va a cubrir este conflicto y la ocupación de la Franja de Gaza. Entonces, por supuesto, esto forma parte de... no ha sido la primera vez en la historia que vemos esta voluntad por parte del gobierno en el lugar de controlar cómo se cubre un conflicto, pero en el caso de Israel, bueno, pues es flagrante, ¿no? Por todos los elementos que he dicho anteriormente. Y bueno, Reporteros Sin Fronteras se ha sumado a la petición de la Asociación de Prensa Extranjera en Israel a través de un amicus curiae para dar información complementaria que demuestra cómo el ejército israelí impide la entrada libre de periodistas, porque sí que permite la entrada de periodistas acompañados por miembros del ejército, pero esto no es una entrada libre y de pleno derecho. Entonces, esto es lo que en Reporteros Sin Fronteras exigimos. Y partiendo del hecho de que cuando se mata a un periodista se mata a la verdad y en ese sentido también el derecho a que los ciudadanos podamos acceder a información que sea libre, ¿es correcto entonces decir quizá, Elena, que esta guerra no solamente ha sido librada contra los gazatíes y los palestinos, sino también contra los ciudadanos del mundo a los que se nos impide tener acceso real a las fuentes, acceso real a la información? Exacto, es lo que decía al principio de la entrevista del derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre, plural e independiente. En cualquier sociedad democrática el periodismo es fundamental, puesto que el periodismo permite a los ciudadanos tener acceso a informaciones fiables, a información corroborada, que le permite hacerse su propia idea sobre una realidad, sobre un conflicto. Entonces, también recordemos que en el derecho internacional los periodistas están protegidos por la resolución 2222 de Naciones Unidas, que reconoce a los periodistas como actores externos o observadores en conflictos, cuyo trabajo es fundamental para informar a la población sobre lo que está sucediendo. Entonces, bueno, este derecho internacional también ha sido totalmente violado por el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu. Y según lo que tiene documentado Reporteros Sin Fronteras, pero también a nivel histórico, ¿existe algún conflicto en la historia, por lo menos moderna, a la que se le haya impedido acceder a la prensa internacional e independiente para poder reportar desde el lugar de los hechos? Bueno, efectivamente no es el único conflicto en el que, como decía, el gobierno en el poder pues intenta controlar el acceso de los periodistas, puesto que los periodistas de por sí desafían a las autoridades y representan muchas veces una amenaza, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania vemos que para los periodistas independientes es casi imposible el acceso a los territorios ocupados, son sistemáticamente detenidos, encarcelados, reprimidos, agredidos. Entonces, bueno, esto es una estrategia que vemos en el conflicto, en la invasión de Rusia en Ucrania. También, por ejemplo, lo podemos ver en lugares como Sudán, donde la crisis humanitaria tan terrible que hay y la dificultad tan grande de poder acceder a las zonas del conflicto, pues hace que sea muy, muy difícil para los periodistas poder cubrir lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, no es específicamente algo que solo hace el gobierno de Israel, pero lo que sí que es histórico es la dimensión que tiene
En el caso de Gaza, en muy poco tiempo ha habido un asesinato terrible de cientos de periodistas y en un territorio que es de por sí muy pequeño. Entonces, esto es lo que caracteriza y lo que hace histórico este conflicto, ¿no? Ahora, finalmente, le pido brevemente que nos diga qué es lo que viene hacia adelante, un mes más para esperar poder exponer los argumentos frente a la Corte Suprema o la Suprema Corte de Israel y un mes más entonces para poder escuchar la resolución de si finalmente se va a poder o no acceder a Gaza. ¿Qué se puede hacer en el Inter o desde dónde podemos nosotros seguir obteniendo información veraz de lo que ocurre en Gaza? Bueno, sí, lo primero me gustaría decir que Reporteros Sin Fronteras lamenta mucho la decisión del Supremo israelí, que ha concedido un plazo de 30 días al gobierno para pronunciarse acerca de su posición con respecto a la entrada de periodistas internacionales en la Franja de Gaza. Lamentamos esta decisión porque esto constituye el sexto retraso de la decisión, es decir, ya se ha pospuesto 6 veces al menos y bueno, nosotros, vista la gravedad de la situación, necesitamos una respuesta con respecto al acceso de los periodistas internacionales de manera urgente. Entonces, lo que se puede hacer mientras tanto pues es seguir apoyando a nuestros compañeros palestinos que la verdad no solamente se han visto impactados a nivel profesional, pero también personalmente, puesto que al haber perdido sus casas, muchos miembros de sus familias, pues la situación es extremadamente difícil a nivel profesional, pero sobre todo personalmente para ellos. Y bueno, desde Reporteros Sin Fronteras vamos a seguir realizando acciones de presión para que consigamos una resolución del conflicto en lo que respecta al acceso de los periodistas en la Banda de Gaza. Así es, no solamente en condiciones supremamente extremas, ¿no? De, como decías bien, perdió sus casas, perdió a sus familiares, sino que además sin alimentos que los sostengan. Veíamos desmayos inclusive frente a las cámaras de nuestros colegas en Gaza. Muchísimas gracias, Elena García Vizcasillas, por estar con nosotros esta mañana en France 24. Muchas gracias por haberme recibido. Adiós. Y gracias a ustedes por su compañía. Más información en breve. No se vayan aquí en France 24.